Lo llamaban loco, peligroso, incluso malvado. Friedrich Nietzsche no era solo un filósofo, era un terremoto cultural. Un hombre cuyas palabras eran tan provocadoras, tan radicalmente diferentes de todo lo que el mundo había oído, que todavía resuenan incómodas en aulas universitarias, instituciones religiosas y gobiernos de hoy. Dios ha muerto. No hay hechos, solo interpretaciones. Lo que no me mata me hace más fuerte. Estas no son solo citas, son bombas filosóficas, y no están hechas para consolarte, están hechas para despertarte. Nietzsche no estaba interesado en hacer que la gente se sintiera bien. Quería obligar a las personas a ver el mundo tal como es, sin ilusiones, sin filtros, sin mentiras. Este vídeo no es sobre filosofía diluida. No te va a dar aforismos reconfortantes ni trucos superficiales de autoayuda. Lo que estás a punto de explorar son las ideas que hicieron que Nietzsche fuera expulsado del mundo académico, condenado por la Iglesia y malinterpretado por la historia misma. Ideas que la sociedad no quiere que pienses demasiado porque si lo haces, podrías empezar a cuestionar todo. Podrías dejar de obedecer. Podrías dejar de conformarte. Podrías empezar a pensar por ti mismo. Y en un mundo construido sobre sistemas de control, ya sean religiosos, morales, políticos o culturales, no hay nada más peligroso que alguien que realmente piensa por sí mismo. La obra de Nietzsche desmantela todo lo que nos enseñan a aceptar sin cuestionar. La moralidad, decía, la mayor parte nace de la debilidad y el resentimiento. La religión, un bastón para aquellos demasiado asustados para enfrentar la realidad de la vida sin una figura paterna cósmica. La verdad, una ilusión, útil quizás, pero al final subjetiva. No ofrecía soluciones como la gente quería. Ofrecía desafíos. Le entregaba a sus lectores un espejo, pero no uno que halagara, uno que confrontaba. Y eso es lo que lo hace tan peligroso. Te obliga a preguntar, ¿y si la forma en que he estado viviendo, pensando y creyendo se basa todo en miedo? ¿Y si todo lo que pensaba que era bueno es solo una mentira contada para mantenerme dócil? Suscríbete al canal para no perderte más exploraciones como esta. Friedrich Nietzsche no era un hombre fácil de entender. Su escritura es poética, a menudo crítica y llena de metáforas. Pero debajo de la complejidad hay un núcleo de verdad cruda e inquietante. Miraba alrededor a la vida moderna y veía decadencia. Gente adorando la comodidad, la igualdad y la conformidad mientras lo llamaban progreso. Él creía que para vivir de verdad, para volverte poderoso, para volverte tú mismo, tenías que quemar esas ilusiones. Tenías que estar dispuesto a caminar solo, a sufrir, a crear tus propios valores. Lo llamaba convertirse en quien eres, una tarea que la mayoría evita toda su vida. Este vídeo te llevará profundo a las ideas más controvertidas y prohibidas de Nietzsche. Verdades que la cultura dominante tiene miedo de enseñar. Exploraremos 7 de sus filosofías más peligrosas, desglosando cada una de manera clara, directa y brutalmente honesta. Ya sea que nunca hayas leído una palabra de Nietzsche o que hayas luchado con su obra por años, esta es tu oportunidad de ver el lado de él que la mayoría nunca se atreve a confrontar. Estas no son ideas para los de corazón débil, pero si estás listo para cuestionar todo, la moralidad, la fe, la identidad, incluso la existencia misma, entonces sigue escuchando. Porque una vez que veas el mundo a través de los ojos de Nietzsche, no hay vuelta atrás. Guerra contra la moralidad. Antes de Nietzsche, la moralidad se veía como algo sagrado, estable y universal. En Occidente, la mayoría creía que había una línea clara entre el bien y el mal. Y esa línea había sido entregada por la religión, especialmente el cristianismo. Ser bueno significaba ser humilde, obediente, desinteresado, modesto. Ser malo significaba ser orgulloso, ambicioso, rebelde o egoísta. Filósofos como Immanuel Kant habían intentado dar a la moralidad una base racional, algo eterno e inquebrantable. Según esta visión tradicional, las reglas morales se aplicaban a todos sin importar el tiempo o el lugar. Eran absolutas. No había espacio para negociación. Si la regla decía no mientas, entonces mentir siempre estaba mal, sin importar la situación. Este tipo de pensamiento moral tenía raíces profundas en mandamientos religiosos y se reforzaba no solo por instituciones como la Iglesia, sino por la cultura en general. Entonces Nietzsche llegó y lanzó una granada al concepto entero de moralidad.
No solo cuestionaba lo que considerábamos moral, cuestionaba por qué teníamos moralidad en primer lugar. Preguntaba, ¿quién se beneficia de estas reglas? ¿Quién las creó? Y si la moralidad misma se basara en debilidad, miedo y resentimiento, no en fuerza, verdad o bondad. Nietzsche creía que la moralidad tradicional que la mayoría seguía no era noble ni iluminada en absoluto. Era un mecanismo de coping, un truco astuto inventado por los débiles para frenar a los fuertes. Lo llamaba moralidad de esclavos. Según Nietzsche, hay dos tipos básicos de moralidad: la moralidad de amos y la moralidad de esclavos. La moralidad de amos viene de aquellos que son poderosos, independientes y seguros de sí mismos. Estas personas, ya sean líderes, guerreros, artistas o pensadores, no piden permiso para vivir como les parece. Crean sus propios valores. Para ellos, bueno significa fuerte, creativo, valiente, autosuficiente. Malo significa débil, cobarde o sin inspiración. En contraste, la moralidad de esclavos nace de la impotencia. Es la visión del mundo de aquellos que se sienten oprimidos, pequeños o incapaces de cambiar sus circunstancias. En lugar de celebrar la fuerza y la ambición, la moralidad de esclavos invierte el guión. Dice que ser humilde, obediente y autosacrificante es bueno, mientras que ser poderoso, orgulloso o exitoso es malvado. Pero Nietzsche veía esto no como virtud, sino como resentimiento disfrazado de moralidad. En su libro sobre la genealogía de la moralidad, Nietzsche describe cómo los débiles, incapaces de competir con los fuertes, comenzaron a odiarlos en secreto. Pero como no podían derrotarlos en la realidad, hicieron algo más astuto. Cambiaron la narrativa. Moralizaron su debilidad. Llamaron a su miedo humildad, a su obediencia bondad, a su sumisión virtud. Y etiquetaron a los fuertes, aquellos que no jugaban por esas reglas, como crueles, pecaminosos o malvados. Con el tiempo, esta moralidad de esclavos se convirtió en el sistema moral dominante en la sociedad, reforzado por la religión, la educación y la cultura. Se volvió tan extendido que la gente olvidó que alguna vez fue inventado. Comenzaron a creer que simplemente era verdad. Nietzsche veía esto como una ilusión peligrosa. Creía que este tipo de moralidad no elevaba a la humanidad. La encadenaba. Mantenía a la gente pequeña, amargada y asustada de su propio potencial. En lugar de empujarse a crecer más fuertes, a volverse más independientes, más creativos, más honestos, se les enseñaba a suprimir esos instintos, a sentirse culpables por querer más, a avergonzarse de sus deseos, sus ambiciones, su fuerza. En la visión de Nietzsche, la moralidad se había convertido en una herramienta de control, no en un conjunto de verdades universales, sino en una estrategia para mantener a los individuos poderosos bajo control, para aplanar las diferencias y para imponer conformidad. Esta es la razón por la que la crítica de Nietzsche es tan explosiva. No estaba diciendo que algunas reglas morales están desactualizadas o inconsistentes. Estaba diciendo que todo el sistema está corrupto desde las raíces. Que la moralidad, lo que la mayoría considera sagrado, es en realidad un arma usada para manipular el comportamiento humano y mantener el orden social. Y una vez que ves la moralidad de esta manera, cambia todo. Te hace preguntar, ¿estoy siendo bueno porque creo en ello o porque me han entrenado para obedecer? ¿Son mis valores realmente míos o son la idea de alguien más de lo que debería ser? Las implicaciones de esto son masivas. Si la moralidad es solo un constructo social, algo inventado por seres humanos para servir agendas específicas, entonces no es eterna. No es absoluta. Puede cambiar. Ha cambiado muchas veces a lo largo de la historia. Y más importante, significa que los individuos tienen el derecho y quizás incluso el deber de cuestionarla, de ir más allá del bien y del mal, como dijo Nietzsche, para crear sus propios valores. Aquí es donde Nietzsche se vuelve verdaderamente peligroso para las instituciones. Porque una sociedad llena de gente que crea sus propios valores es una sociedad muy difícil de controlar. No puedes manipularlos con culpa. No puedes asustarlos para que obedezcan. No puedes avergonzarlos para que se sometan. Han visto detrás del telón. Esta es también la razón por la que Nietzsche es tan a menudo malentendido. La gente lo acusa de promover caos, egoísmo o incluso crueldad. Pero eso es una lectura superficial. Nietzsche no estaba diciendo haz lo que quieras o lastima a otros para avanzar.
Estaba llamando a la honestidad, al coraje para enfrentar la vida sin mentiras reconfortantes, a la fuerza. No solo fuerza física, sino independencia moral y psicológica. Quería que la gente dejara de fingir, de esconderse detrás de eslóganes morales y empezara a vivir con integridad en sus propios términos. Pero la sociedad no le gusta a la gente que vive en sus propios términos. Son impredecibles. Preguntan demasiado. Rompen reglas. No juegan limpio. Y esa es la razón por la que las ideas de Nietzsche siguen siendo, hasta hoy, profundamente incómodas. Porque te obligan a mirarte a ti mismo no como un ser moral definido por alguna ley superior, sino como una criatura compleja con instintos, impulsos y deseos que no siempre encajan en cajitas ordenadas etiquetadas como bueno o malo. Nietzsche te desafía a moverte más allá de esas cajitas por completo. En un mundo donde constantemente nos dicen que es correcto e incorrecto por los medios, la religión, la política e incluso las tendencias sociales, Nietzsche ofrece una alternativa radical. Piensa por ti mismo. No heredes tus valores. No sigas ciegamente reglas morales solo porque todos lo hacen. Examínalas, cuestiónalas, rómpelas si ya no sirven a tu crecimiento. Eso no es relativismo moral en el sentido superficial. Es responsabilidad moral. La responsabilidad de vivir auténticamente, de construir tu propia brújula y de rechazar las mentiras que te mantienen pequeño. Esa es la guerra de Nietzsche contra la moralidad. No un llamado al caos, sino un llamado al coraje. El coraje para dejar de obedecer y empezar a convertirse. Dios ha muerto. Cuando Nietzsche escribió las palabras Dios ha muerto, no era un grito de victoria. No era una celebración del ateísmo, ni un rechazo arrogante de la fe. Era una advertencia, una declaración de algo que él creía que ya había ocurrido, pero que la mayoría de la gente aún no había realizado por completo. En su libro La Gaia Ciencia, cuenta la historia de un loco que corre al mercado gritando que Dios ha muerto y que nosotros lo hemos matado. La multitud se ríe de él. No entienden. Pero el mensaje de Nietzsche no estaba destinado a ser gracioso. Era trágico. Estaba señalando que en la era moderna, la creencia en Dios, especialmente en el Dios cristiano, se estaba erosionando lentamente. La ciencia, la razón y el pensamiento secular habían reemplazado la necesidad de una autoridad divina en la vida de muchas personas. Sin embargo, a pesar de esto, la gente seguía viviendo como si nada hubiera cambiado. Se aferraban a los mismos valores morales, los mismos hábitos culturales, la misma visión del mundo, pero sin la base que una vez los justificaba. Así que cuando Nietzsche dijo que Dios ha muerto, no estaba hablando solo de religión. Estaba hablando del colapso de todo un sistema de significado. Durante siglos, la gente buscaba en Dios respuestas sobre lo correcto y lo incorrecto, el propósito y el destino, la vida y la muerte. La religión proporcionaba no solo esperanza, sino estructura. Daba a la sociedad una historia compartida, un sentido de dirección moral, una sensación de que la vida tenía un significado último. Pero si Dios ya no ocupa ese lugar central, si ya no es el autor de la verdad, entonces ¿qué queda? Esa es la pregunta aterradora que Nietzsche estaba haciendo. ¿Qué le pasa a una civilización cuando la historia que la mantenía unida ya no es creíble? Esta es la parte que mucha gente malentiende. Nietzsche no estaba celebrando la muerte de Dios. La estaba lamentando. La veía como una especie de catástrofe espiritual. Escribió que la gente había borrado todo el horizonte, que ahora estábamos a la deriva en un mundo sin dirección clara. Sin Dios, no hay verdad absoluta, no hay justicia divina, no hay recompensa o castigo cósmico, no hay garantía de que la vida tenga un propósito. Y Nietzsche temía que la mayoría de la gente no estuviera lista para enfrentar esa realidad. Caerían en la desesperación, peor aún, intentaría mantener viva la vieja moralidad sin darse cuenta de que su fundamento había desaparecido. Llamaba a este tipo de pensamiento nihilismo. La sensación de que nada realmente importa porque no hay un significado superior detrás de nada. Y Nietzsche no pensaba que el nihilismo fuera solo una crisis personal. Era una cultural. Creía que iba a infectar todo. El arte, la política, la educación, la moralidad. La gente se volvería desorientada, ansiosa y vacía. Perseguirían distracciones, riqueza, comodidad, entretenimiento, cualquier cosa para evitar enfrentar la verdad. Y en el vacío dejado por la religión,
Nietzsche temía que la gente se volviera a ídolos falsos, nacionalismo, ideología, movimientos de masas. Cambiarían una fe ciega por otra. Es por eso que Nietzsche escribió con tanta urgencia. No estaba tratando de destruir las creencias de la gente. Estaba tratando de despertarlos al hecho de que esas creencias ya estaban muriendo y que necesitaban ser reemplazadas por algo más profundo, más fuerte, algo real. Pero, ¿por qué esta idea es tan suprimida? ¿Por qué rara vez se discute abiertamente, especialmente en la educación mainstream o la cultura popular? Porque es amenazante. La religión no es solo un sistema de creencias personales. Es un pilar de estabilidad cultural. Proporciona un sentido compartido de identidad. Dice a la gente cómo vivir, cómo tratarse mutuamente, cómo encontrar significado en el sufrimiento. Si ese pilar se quita, crea miedo. No solo miedo a la condenación eterna, sino miedo al desorden, al caos moral, al vacío espiritual. Nietzsche entendía que la mayoría preferiría aferrarse a ilusiones reconfortantes que confrontar el abismo de la falta de significado. Y así, las instituciones religiosas, educativas, incluso políticas, a menudo evitan hablar de Nietzsche o lo reducen a un loco malentendido, un nihilista o un rebelde peligroso. Lo pintan como alguien que quería destruir todo cuando en verdad estaba tratando de ayudar a reconstruir algo más honesto. Nietzsche no creía que la vida sin Dios tuviera que ser sin significado. De hecho, pensaba que podía ser más significativa, pero solo si teníamos el coraje de crear ese significado nosotros mismos. Escribió sobre la necesidad de convertirse en quien eres, de vivir como un creador de valores en lugar de un seguidor de los viejos. Pero esta es una libertad aterradora. Significa que no hay garantías, no hay respaldo divino, nadie que te diga si estás bien o mal. Pone todo el peso de la responsabilidad sobre tus hombros. Y esa es la razón por la que Nietzsche es tan temido. No porque quitara a Dios, sino porque no te dio a nadie detrás de quien esconderte. Su filosofía demanda madurez espiritual. Te pide que crezcas no solo emocional o intelectualmente, sino existencialmente. Demanda que mires al mundo sin filtros y aún así elijas vivir con propósito. Construir significado donde ninguno se da. Esta es la opuesto al nihilismo, pero es más difícil. Es una filosofía para aquellos dispuestos a enfrentar el vacío y aún así decir sí a la vida. Es para aquellos lo suficientemente valientes para crear su propia brújula en un mundo donde los viejos mapas ya no funcionan. El ataque de Nietzsche a la religión no estaba destinado a despojar a la vida de significado. Estaba destinado a despojar el significado prestado. El tipo entregado sin crítica. El tipo que mantiene a la gente obediente en lugar de libre. Veía la religión tradicional como algo que se había vuelto rancio, rígido, sin vida. Un sistema que una vez dio estructura a la vida, pero ahora solo la asfixiaba. No estaba contra la espiritualidad. No estaba contra el asombro o la reverencia o la búsqueda de verdades superiores. Pero estaba contra cualquier cosa que desanimara a la gente a pensar por sí misma, a abrazar su poder completo como creadores, a convertirse en más de lo que son. En un sentido, Nietzsche estaba llamando a un nuevo tipo de espiritualidad, una no construida en miedo o obediencia, sino en fuerza, honestidad consigo mismo y transformación personal. Pero eso es peligroso para instituciones construidas en conformidad. Es peligroso para estructuras de poder que dependen de la creencia masiva. Esa es la razón por la que Nietzsche rara vez se enseña en su totalidad. Porque sus insights más profundos son ignorados, mal citados o despojados de su significado más profundo. Porque si la gente verdaderamente entendiera lo que estaba diciendo, podrían empezar a preguntar cosas que nadie quiere responder. La muerte de Dios en los ojos de Nietzsche no era el fin de la filosofía. Era el comienzo. Era una puerta a un nuevo tipo de vida. Una donde el significado no te es entregado. Debes forjarlo con tus propias manos. Pero ese no es un camino para todos. Requiere fuerza, claridad y sobre todo coraje. Nietzsche creía que la mayoría se alejaría de ese desafío. Se retirarían a dogma, distracciones o desesperación. Pero para aquellos que no lo hacen, aquellos dispuestos a confrontar la libertad aterradora de un mundo sin Dios, la filosofía de Nietzsche se convierte en una guía no a la destrucción sino al renacimiento, no al vacío, sino a la autenticidad. Ese es el verdadero significado detrás de Dios ha muerto. No un eslogan, no una broma,
un espejo. Y cuando miras en él, la pregunta no es solo qué crees, es si estás listo para vivir sin ilusiones, si estás listo para convertirte en el autor de tu propia vida. Suscríbete si te gusta el vídeo. La voluntad de poder. Uno de los conceptos más malentendidos y mal usados en toda la filosofía de Nietzsche es la idea de la voluntad de poder. Muchas personas asumen, a menudo sin haber leído a Nietzsche, que esta idea se trata de dominación, de aplastar a otros para avanzar, de usar violencia, crueldad o fuerza para imponer tu voluntad en el mundo. Y en parte, esa malinterpretación no es enteramente culpa suya. La escritura de Nietzsche es intensa, poética y a veces críptica. No siempre definía sus términos claramente y a menudo usaba metáforas e ironía de maneras que confundían incluso a sus lectores más cercanos. Pero la razón más grande por la que la gente malentiende la voluntad de poder es porque otros la han distorsionado intencionalmente. Especialmente en el siglo XX, esta idea fue torcida más allá del reconocimiento por gente que quería usar el nombre y la reputación de Nietzsche para justificar actos horrendos de control y violencia. Empecemos por entender lo que Nietzsche realmente quería decir. En su núcleo, la voluntad de poder no se trata de lastimar a otros. No se trata de política, guerra o conquista fascista. Se trata de la vida misma. Nietzsche creía que todo en la existencia, todo organismo, toda persona, todo sistema, es impulsado no solo por la supervivencia, no solo por la reproducción, sino por una fuerza más profunda y esencial. El deseo de crecer, de expandirse, de afirmar, de expresar, de convertirse. Esa fuerza es lo que llamaba la voluntad de poder. Es el impulso interno detrás de toda creatividad, toda ambición, toda transformación. Es lo que empuja a un árbol a crecer a través del concreto. Es lo que impulsa a un niño a hablar, a un pensador a cuestionar, a un soñador a actuar. No es necesariamente violento. Es vital. No se trata de destrucción. Se trata de expresión. No se trata de poder sobre otros. Se trata de poder sobre ti mismo. Esta idea era la alternativa de Nietzsche a otras teorías dominantes de la vida. En su época, muchos filósofos y científicos estaban fuertemente influenciados por el darwinismo. La idea de que la vida es solo una lucha por sobrevivir. Nietzsche dice pensaba que la supervivencia era solo el comienzo. Las criaturas vivas no solo quieren existir, quieren florecer, convertirse en más, moldear el mundo alrededor. Esa es la voluntad de poder. Y en los seres humanos, esta voluntad se manifiesta no solo en formas físicas, sino en psicológicas y creativas. Aparece en el deseo de crecer más allá de nuestros límites, de superar el miedo, de rechazar la mediocridad, de crear valores que reflejen quiénes somos realmente. Es la fuerza impulsora detrás de todo acto de grandeza. No porque busque aplausos o estatus, sino porque debe expresarse, como una llama debe quemar. Donde la gente se equivoca es cuando interpreta esta idea como permiso para dominar a otros. Nietzsche nunca dijo eso. De hecho, advertía contra el tipo de personas que buscan poder solo para controlar a otros. Para Nietzsche, el verdadero poder era interno. La expresión más alta de la voluntad de poder no se encontraba en la violencia o la tiranía. Se encontraba en la superación de uno mismo. Eso significa confrontar tus propias debilidades, miedos, mentiras y limitaciones y elevarte por encima de ellas. Significa no conformarte con quien te han dicho que seas. Significa elegir evolucionar en lugar de quedarte cómodo. Nietzsche admiraba a individuos que eran capaces de aprovechar esta fuerza interna para crear, para transformar, para vivir auténticamente. No estaba interesado en matones. Estaba interesado en creadores, gente que pudiera moldear su propio destino. Pero, ¿por qué esta idea es tan temida por la sociedad? Porque una persona que abraza completamente la voluntad de poder es difícil de controlar. No obedecen ciegamente. No conforman para aprobación. No se disculpan por ser diferentes. Viven con intensidad, propósito e independencia. Y en un mundo que a menudo recompensa la obediencia y castiga la desviación, tales personas son vistas como amenazas. Los sistemas, ya sean gobiernos, religiosos o culturales, tienden a funcionar mejor cuando la gente sigue las reglas, se queda en línea y no pregunta demasiado. Pero alguien que vive de su fuerza interna, que cuestiona todo,
que se niega a ser encajonado por etiquetas externas, esa persona no puede ser manejada. Y eso es exactamente lo que Nietzsche quería despertar en la gente. El coraje para romper con los roles, para dejar de fingir, para empezar a convertirse. Por supuesto, esta idea poderosa no le sentó bien a todos. A principios del siglo XX, los escritos de Nietzsche fueron recogidos y horriblemente distorsionados por el régimen nazi en Alemania. Tomaron el concepto de la voluntad de poder y lo torcieron en una justificación para el militarismo, la supremacía racial y el control totalitario. Incluso intentaron retratar a Nietzsche como un profeta de la raza maestra aria, lo cual no solo es falso, sino que va en contra de todo lo que Nietzsche realmente creía. Despreciaba el nacionalismo, odiaba el antisemitismo, y advertía constantemente contra el pensamiento grupal ciego y la mentalidad de masa, dos cosas que los nazis encarnaban completamente. Pero desafortunadamente, Nietzsche no estaba para defenderse. Murió mucho antes de que los nazis subieran al poder. Su hermana, que estaba profundamente involucrada con ideología nacionalista, editó y manipuló sus notas inéditas para que encajaran en su agenda. Esencialmente secuestró su legado para apoyar una causa que él habría encontrado repulsiva. Esa es parte de la razón por la que el nombre de Nietzsche se volvió tan controvertido durante gran parte del siglo XX. Fue erróneamente visto como un filósofo de crueldad, elitismo e incluso fascismo. Pero si realmente lee su obra, no solo citas seleccionadas, sino textos completos, se hace claro que Nietzsche no estaba abogando por tiranía. Estaba llamando a la liberación. Liberación de morales falsas, de creencias heredadas, de mentalidades de rebaño, de debilidad interna. Su filosofía nunca fue sobre conquista de otros. Fue sobre conquista del yo. La voluntad de poder es una idea peligrosa, no porque lleve a la gente a dañar a otros, sino porque demanda que confronten consigo mismos honestamente. Despoja las excusas. Expone los juegos que jugamos para quedarnos pequeños y seguros. Pregunta: ¿estás viviendo la vida que te dijeron que vivieras o la vida que quieres vivir? ¿Estás repitiendo lo que otros te enseñaron o estás creando algo nuevo? ¿Estás siguiendo el guión o escribiendo el tuyo? Abrazar la voluntad de poder es comprometerse con una vida de constante devenir. Significa aceptar el discomfort como parte del crecimiento. Significa buscar desafío en lugar de comodidad, profundidad en lugar de distracción. Significa rechazar dejar que el miedo o la culpa dicten quién eres. Esta es la razón por la que Nietzsche admiraba a artistas, rebeldes y pensadores independientes. Gente que se atrevía a expresar su yo completo incluso cuando el mundo empujaba en contra. Porque ahí es donde vive el poder real. No en dominación, sino en creación. No en conformidad, sino en autenticidad. Y esa es la razón por la que la sociedad siempre será cautelosa con esta idea. Porque una persona que vive por la voluntad de poder no puede ser domesticada. No solo sobreviven, prosperan. No siguen, lideran incluso si nadie más va con ellos. No son dependientes de sistemas de aprobación, alabanza o validación. Son autodirigidos, autogobernados y autocreados. Y en un mundo que se beneficia de tu inseguridad, tu obediencia y tu miedo, ese tipo de persona es revolucionaria. Así que cuando Nietzsche habla de la voluntad de poder, no te está entregando un arma para usar contra el mundo. Te está entregando un desafío para convertirte en quien eres completamente y sin disculpas. Para elevarte por encima de valores heredados y ambiciones pequeñas, para encontrar tu propia voz, tu propio camino, tu propio fuego, y seguirlo sin importar qué. Ese tipo de fuerza aterroriza a la gente que vive por imitación. Pero para aquellos listos para vivir por verdad, la voluntad de poder no es peligrosa. Es el comienzo de la libertad. Más allá del bien y del mal. Cuando Nietzsche escribió Más allá del bien y del mal, no estaba solo tratando de sorprender a la gente con afirmaciones audaces. Estaba tratando de derribar una ilusión que había controlado el comportamiento humano por siglos. La ilusión de que el bien y el mal son verdades fijas, eternas. La mayoría crecemos pensando que lo correcto y lo incorrecto son blanco y negro, que las reglas morales son universales, que lo que se considera bueno hoy siempre ha sido bueno y siempre lo será. Pero Nietzsche, dice Griff, creía que esas ideas, lo que llamamos moralidad, no son verdades objetivas entregadas por el universo o un ser divino. En cambio, son invenciones humanas moldeadas por la cultura, el poder,
el miedo y el contexto histórico. Para él, lo que la gente llama bien o mal a menudo dice más sobre sus valores personales, roles sociales o resentimientos ocultos que sobre cualquier verdad universal real. Nietzsche argumentaba que no hay una definición única y eterna de bien o mal. Estos conceptos cambian con el tiempo, de lugar en lugar, e incluso de persona en persona. Lo que una sociedad llama malvado, otra podría celebrarlo como virtuoso. Toma la fuerza, por ejemplo. En culturas antiguas de guerreros como Esparta o entre la nobleza romana, el poder, el orgullo y la dominancia se veían como rasgos nobles. Ser fuerte y victorioso no era solo aceptable, era honorable. Pero en culturas religiosas más modernas, esos mismos rasgos se condenan como pecaminosos o arrogantes. En cambio, la humildad, la sumisión y la mansedumbre se elevan como ideales morales. Nietzsche veía este cambio no como progreso, sino como una especie de inversión moral. Un cambio impulsado por resentimiento, miedo y debilidad en lugar de iluminación. Es por eso que Nietzsche estaba tan obsesionado con descubrir los orígenes de nuestras creencias morales. No solo quería saber qué creía la gente, quería saber por qué lo creían. Quería cavar debajo de la superficie y preguntar: ¿quién creó estos valores? ¿A cuyos intereses sirven? ¿Nos están ayudando a crecer más fuertes y libres? ¿O nos están manteniendo dóciles y obedientes? Para Nietzsche, la mayoría de lo que llamamos moralidad no fue creada por individuos nobles y de espíritu libre, sino por los débiles, por aquellos que no podían ganar a través de fuerza o creatividad, y así recurrieron a la culpa, la vergüenza y el miedo para bajar a otros a su nivel. Esto se conecta de vuelta a la idea de moralidad de esclavos. Pero aquí toma un significado más amplio. La moralidad misma se convierte en una herramienta, no en una brújula hacia la verdad, sino en un arma para mantener estructuras de poder y suprimir potencial individual. Esta idea es radical porque no solo desafía creencias personales, amenaza a toda autoridad que usa la moralidad para justificarse. Los gobiernos dependen de la creencia de que sus leyes reflejan verdades morales. Las religiones afirman poseer guía divina sobre bien y mal. Las escuelas, partidos políticos, incluso movimientos sociales. Muchos de ellos basan su legitimidad en la idea de que son moralmente correctos. Pero si Nietzsche tiene razón, si el bien y el mal no son absolutos sino subjetivos, entonces todas esas afirmaciones comienzan a desmoronarse. Su autoridad se vuelve frágil. Sus leyes se convierten en preferencias. Sus verdades se convierten en opiniones. Y para instituciones que dependen de obediencia y creencia, eso es aterrador. Piensa en cómo la moralidad ha cambiado a lo largo de la historia. En un tiempo, la esclavitud no solo era legal, se consideraba moralmente aceptable en muchas culturas. A las mujeres se les negaba educación y derechos políticos no por crueldad, decían, sino porque era propio y natural. Quemar herejes, librar guerras santas, perseguir científicos. Todo eso se hizo con justificación moral. ¿Qué cambió? No alguna verdad universal apareciendo de repente, sino la gente, la cultura, las dinámicas de poder. La moralidad evolucionó, lo cual significa que nunca fue absoluta para empezar. Nietzsche veía esto claramente y advertía que cualquiera que crea en verdades morales fijas es o ingenuo o está siendo manipulado. Pero si la moralidad es subjetiva, ¿no lleva eso al caos? ¿No significa que la gente puede hacer lo que quiera sin consecuencias? Ese es el miedo que la mayoría tiene. Y esa es la razón por la que la filosofía de Nietzsche a menudo se ve como peligrosa. Pero Nietzsche no estaba promoviendo ilegalidad o egoísmo. No estaba diciendo que no hay tal cosa como bien o mal, así que lastima a otros si te beneficia. Estaba diciendo algo mucho más profundo. La verdadera moralidad tiene que venir de dentro. Tiene que ser creada, no copiada. Tiene que ser ganada, no heredada. Eso es mucho más difícil. Significa tomar responsabilidad completa por tus elecciones sin esconderte detrás de un libro de reglas. Significa actuar con integridad, no porque un sacerdote o un político te lo diga, sino porque es consistente con quien has elegido ser. Aquí es donde el concepto de Nietzsche se enlaza directamente con su crítica a la mentalidad de rebaño. La mayoría de la gente, decía, no piensa realmente por sí misma. Adoptan los valores de su cultura, su familia, su religión sin cuestionarlos nunca. Siguen a la multitud. Conforman. Creen lo que es popular,
no lo que es verdadero. Nietzsche llamaba a estas personas el rebaño, no porque fueran malvadas, sino porque eran pasivas. Temen destacar, temen la responsabilidad, prefieren estar seguras que libres. Y Nietzsche no tenía paciencia para eso. Creía que la mentalidad de rebaño era una de las mayores amenazas al potencial humano porque cuando todos piensan de la misma manera, cuando todos obedecen el mismo código moral superficial, no hay espacio para la grandeza, no hay espacio para nuevas ideas o para que la gente se eleve por encima de la norma. En Más allá del bien y del mal, Nietzsche no estaba tratando de destruir la moralidad por completo. Estaba tratando de destruir la moralidad perezosa. El tipo de moralidad que se acepta ciegamente, nunca se examina y se usa para avergonzar o controlar a otros. Creía que el futuro de la humanidad dependía de un nuevo tipo de individuo. Alguien que tuviera la fuerza para ir más allá de las ideas heredadas de bien y mal y crear sus propios valores. Alguien que pudiera mirar al caos de la vida, la complejidad, la incertidumbre, y aún así decir, elegiré lo que importa. Viviré por lo que creo, no por lo que me dicen. Eso es lo que Nietzsche llamaba el espíritu libre. No alguien sin ética, sino alguien cuya ética viene de creación consciente, no de imitación inconsciente. Por supuesto, esta idea es profundamente inquietante para aquellos en el poder. Una sociedad construida en conformidad no puede funcionar si demasiada gente empieza a pensar por sí misma. Si la gente comienza a ver que la moralidad es fluida y contextual, entonces leyes, tradiciones y jerarquías pierden su aura divina. Se exponen como creaciones humanas, cambiables, falibles, a menudo egoístas. Esa es la razón por la que la obra de Nietzsche aún es temida hoy. No porque sea moralmente corrupta, sino porque es moralmente liberadora. Te dice que no tienes que aceptar las etiquetas que te dan, que puedes rechazar la historia que la sociedad te cuenta y escribir la tuya. Pero también te advierte que esta libertad viene con un costo. La responsabilidad de vivir deliberadamente, de juzgar con cuidado, de llevar la carga de crear tu propio significado. Así que cuando Nietzsche habla de ir más allá del bien y del mal, no está empujando al anarquismo. Está empujando a la autenticidad. Te desafía a examinar cada creencia que tienes y preguntar, ¿es esto verdaderamente mío? ¿O lo heredé sin pensar? Te invita a dejar de ser parte del rebaño y empezar a ser un individuo. No en una manera rebelde superficial, sino en una profunda existencial. Y eso es mucho más peligroso para el mundo que cualquier acto de violencia. Porque un individuo libre puede desafiar un sistema entero solo negándose a jugar por sus reglas. La destrucción de Nietzsche de la ilusión de verdades universales no está destinada a dejarte sin esperanza. Está destinada a despertarte, a sacudirte libre del sueño de que la moralidad es resuelta, fácil y permanente. No lo es. Es una batalla creativa, dolorosa, necesaria para vivir con integridad en un mundo que a menudo castiga a aquellos que no conforman. Pero para Nietzsche, esa batalla vale la pena, porque solo yendo más allá del bien y del mal puedes convertirte en algo mayor que solo un producto de tu entorno. Puedes convertirte en ti mismo. Amor fati. Entre las ideas más profundas y quizás más malentendidas de Nietzsche está el concepto de amor fati, que se traduce del latín como amor al destino. Pero esto no es una frase poética o una aceptación pasiva de lo que la vida te lanza. Es una mentalidad radical, una transformación total de cómo vemos el sufrimiento, la tragedia y las partes dolorosas de la vida. Amor fati es el acto de no solo soportar tu destino, sino amarlo, abrazando cada momento, cada dificultad, cada fracaso como si lo hubieras elegido tú mismo. Nietzsche no quería que simplemente toleráramos el sufrimiento. Quería que lo afirmáramos, que dijéramos sí a la vida no solo cuando es fácil y placentera, sino cuando es brutal, injusta y desgarradora. Esta no es una filosofía fácil de vivir. Y eso es exactamente lo que la hace tan poderosa. En un mundo obsesionado con la comodidad, la optimización y la positividad, la idea de abrazar el dolor suena casi ofensiva. Nos dicen que evitemos el sufrimiento a toda costa. Toma la pastilla, compra el producto, sigue la rutina matutina, persigue la felicidad como si fuera un premio que puedes ganar. Cada libro de autoayuda, discurso motivacional y cita en Instagram parece prometer lo mismo. Menos dolor, más placer. Así que cuando Nietzsche llega y dice no solo acepta tu sufrimiento, ámalo,
Se siente equivocado, peligroso incluso. Pero Nietzsche no estaba diciendo que debamos buscar la miseria por sí misma. Estaba diciendo que si el dolor es inevitable, y lo es, entonces tu única elección real es cómo respondes a él. ¿Maldecirás tu vida y te volverás amargado? ¿O encontrarás la fuerza para transformar tu sufrimiento en algo significativo? Eso es lo que hace a Amor Fati tan controvertido. Desafía la idea moderna de que una buena vida es una sin dolor. Te pide que renuncies a la ilusión de control. La creencia de que si solo intentas lo suficiente, puedes evitar todo hardship. Amor Fati no finge que el sufrimiento es noble o romántico. Simplemente demanda que dejes de huir de él. Porque una vez que dejas de resistir tu destino, dejas de ser su víctima. Te conviertes en su amo. Y esta es la inversión última. En lugar de que la vida te empuje, absorbes todo lo que te lanza y lo haces parte de tu poder. Como el fuego consumiendo combustible, Amor Fati convierte cada obstáculo en energía. Cada decepción se convierte en maestra. Cada pérdida se convierte en parte de tu historia. No una cicatriz, sino un símbolo de resiliencia. Vivir con Amor Fati significa vivir sin resentimiento. Eso no es lo mismo que ser insensible o sin emociones. Significa rechazar gastar tu vida deseando que las cosas fueran diferentes. Piensa en un fracaso que aún te persigue. Una relación que terminó dolorosamente. Un sueño que colapsó. Amor Fati no dice que eso no importó. Dice que importó y lo abrazo de todos modos. Ocurrió. Te moldeó. No tienes que estar agradecido por el dolor en sí, pero puedes estarlo por la fuerza que te dio, la claridad que te forzó, el fuego que encendió dentro de ti. Nietzsche creía que el sufrimiento era esencial para el crecimiento y que la verdadera grandeza era imposible sin él. No quería eliminar el sufrimiento, quería redimirlo. Ahora imagina aplicar Amor Fati en tu vida cotidiana. Te despiertas tarde y pierdes una reunión importante. En lugar de espiral en autoodio, lo tratas como una lección en humildad y preparación. Pierdes un trabajo no solo como un revés, sino como una redirección, una oportunidad para repensar lo que realmente quieres. Pasas por un desamor, pero en lugar de ahogarte en ira o culpa, absorbes el dolor y lo dejas hacerte más sabio, más suave, más profundo. Amor Fati te convierte en un alquimista, alguien que toma el dolor y lo convierte en propósito. No borra el sufrimiento, pero cambia su significado. Y el significado lo es todo. Esta forma de pensar es rara. Va en contra de casi cada mensaje que recibes de la sociedad moderna. Las compañías no quieren que ames tu destino. Quieren que sientas que algo falta para que sigas comprando. Terapeutas, influencers de autoayuda y gurús de estilo de vida a menudo prometen alivio del sufrimiento, no herramientas para vivir con él. Incluso la religión a veces convierte el sufrimiento en una transacción, algo que soportar ahora por una recompensa después. Pero el Amor Fati de Nietzsche es diferente. No ofrece recompensas. No promete paz. Ofrece algo más real. La capacidad de pararte en medio de una tormenta y aún decir sí a la vida. No porque sea perfecta, sino porque es tuya. Y esta es la razón por la que la sociedad no promueve Amor Fati. Es demasiado exigente. Pone la carga de vuelta en el individuo. Dice que no hay excusas, no hay salidas fáciles. No llegas a culpar al destino o a los padres o al sistema. No si estás serio sobre el crecimiento. Amor Fati aterroriza a la gente porque remueve todas las ilusiones de control y comodidad. Demanda aceptación radical. No rendición pasiva, sino un abrazo activo, feroz de la realidad, por más fea que sea. Ese tipo de aceptación no es común. Es rara. Requiere fuerza. No solo fuerza emocional, sino fuerza existencial. La capacidad de vivir en un mundo que no se preocupa por tus planes y aún así seguir adelante. Nietzsche una vez escribió: mi fórmula para la grandeza en un ser humano es Amor Fati, que uno no quiere nada diferente, ni hacia adelante, ni hacia atrás, ni en toda la eternidad. Esto no es solo poner un giro positivo a las cosas, es desarrollar el músculo interno para enfrentar la vida en su forma cruda, sin filtros, y no solo sobrevivir, sino afirmarla. Esta es donde el pensamiento de Nietzsche se intersecta con las vidas de las personas que más admiramos. Los artistas que sufren y aún crean. Los líderes que fallan y aún se levantan. Los sobrevivientes que han visto lo peor y aún aman la vida.
Ya sea que lo llamen amor fati o no, lo viven. ¿Qué parecería si adoptaras amor fati? Significaría terminar la guerra contra tu pasado. No más remordimientos que te pudran por dentro. Significaría detener la persecución de un futuro perfecto. No más necesitar que la vida sea de cierta manera antes de permitirte paz. Significaría mirar cada giro en tu historia y decir, acepto esto, lo poseo, lo uso. No se trata de estar feliz todo el tiempo. Se trata de ser irrompible. No en el sentido de que nada te toca, sino en el sentido de que nada destruye tu espíritu. Te doblas, sangras, sigues caminando. Y en eso, amor fati se convierte en más que una mentalidad. Se convierte en una forma de vida, una rebelión contra el victimismo, una negativa a verte como maldito. No es algo que logras de la noche a la mañana. Es algo que practicas, especialmente en los momentos cuando es más difícil. Cuando estás quebrado, solo, rechazado, asustado. Ahí es cuando amor fati es más necesario. Te recuerda que tú no eres powerless, que el destino no es tu enemigo, que todo lo que enfrentas, no importa cuán injusto, es materia prima para convertirte en quien estás destinado a ser. Nietzsche sabía que esta idea no sería popular. Sabía que la mayoría preferiría confort falso a verdad dolorosa. Pero también creía que las almas más fuertes, las lo suficientemente valientes para confrontar el peso de la existencia, serían transformadas por ella. No serían aplastadas por el pensamiento de vivir sus vidas una y otra vez. Serían inspiradas a hacer esas vidas dignas de repetirse. Y al hacerlo, se elevarían por encima de la mediocridad, por encima del miedo, por encima del remordimiento. Se convertirían en creadores de significado, arquitectos de valor y maestros del tiempo. No porque controlaran el futuro, sino porque honran el presente. Así que, ¿qué significa amor fati para ti? Significa dejar de esperar que tu vida comience. Dejar de posponer tus sueños, tu honestidad, tu transformación. Si no estarías dispuesto a vivir hoy 1000 veces más, entonces quizás es hora de cambiar cómo estás viviendo. Nietzsche no te está juzgando, te está retando. Retándote a vivir tan profundo y plenamente que incluso tu dolor se vuelva sagrado. Retándote a decir sí a todo lo que eres. Retándote a convertirte en el tipo de persona que no temería la eternidad, sino que la daría la bienvenida porque cada momento fue real. Ese es el regalo real de esta idea. No para castigarte, sino para liberarte, porque una vez que dejas de tomar el tiempo por sentado, empiezas a vivir. El superhombre. De todas las ideas de Nietzsche, quizás ninguna ha sido tan malentendida, mal usada o mal representada como el concepto del Übermensch, a menudo traducido como superhombre o sobrehombre. A primera vista, la palabra misma puede sentirse intimidante o elitista. Conjura imágenes de dominancia, superioridad y una especie de ideal frío y sin emociones de perfección. Peor aún, en el siglo XX, el término fue completamente secuestrado y torcido por regímenes fascistas, particularmente los nazis, que lo usaron para apoyar ideologías racistas y nacionalistas que el propio Nietzsche habría encontrado repulsivas. Pero la visión original de Nietzsche del Übermensch no era nada como esto. No tenía nada que ver con raza, crueldad o gobernar sobre otros. De hecho, era una idea profundamente personal, espiritual y psicológica. Era la respuesta de Nietzsche a la pregunta: ¿cómo vivimos significativamente en un mundo sin Dios, sin verdades absolutas y sin guía externa? Para entender el Übermensch, tienes que volver a la creencia fundamental de Nietzsche de que vivimos en un mundo donde los valores tradicionales han colapsado. Dios ha muerto, como dijo famosamente. Los viejos sistemas que una vez nos decían qué hacer, qué creer y cómo vivir ya no son creíbles. No porque no necesitemos significado, sino porque esos sistemas ya no encajan con la complejidad de la vida moderna. ¿Qué pasa cuando los viejos valores mueren? ¿Caemos en desesperación, nihilismo y apatía? Ese era el peligro que Nietzsche veía. Pero también veía una salida, un camino adelante. Ese camino era el Übermensch. El Übermensch no es un ser físico. No es una mejora biológica o un superhéroe de cómic. Es un ideal, una versión futura de la humanidad que crea sus propios valores, vive con coraje y se niega a ser definido por las limitaciones de la sociedad, la religión o el pensamiento de rebaño. El Übermensch es alguien que no sigue reglas morales simplemente porque se le enseñó.
En cambio, va más allá de sistemas heredados y construye algo nuevo desde dentro. Son radicalmente auténticos. No temen estar solos. No buscan aprobación. Son autocreados. Donde la mayoría mira fuera de sí mismos por significado, el Ubermensch se mira hacia adentro y dice: decidiré qué importa. Esta es la razón por la que el Ubermensch es tan malentendido, porque no ofrece respuestas fáciles. Requiere intensa autorreflexión y coraje. La gente a menudo asume que Nietzsche estaba diciendo que algunas personas son mejores que otras por nacimiento, que el Ubermensch se trata de estar por encima de otros. Pero el punto de Nietzsche no era sobre jerarquía social, era sobre evolución personal. No estaba diciendo que algunos nacen Ubermensch. Estaba diciendo que tienes que convertirte en uno. Es un proceso de toda la vida de superación de uno mismo, donde confrontas tus miedos, tu condicionamiento, tus debilidades y te mueves a través de ellas, no fingiendo que no existen, sino usándolas para crecer. Ahora piensa en cómo esta idea es tan amenazante para la sociedad. El Ubermensch no conforma, no necesita validación, no encaja ordenadamente en categorías ni obedece instituciones. Y eso es exactamente lo que la mayoría de los sistemas de poder temen. Los gobiernos, corporaciones, religiones, todos dependen de comportamiento masivo. Necesitan que la gente siga las reglas, compre los productos, se quede en línea y no pregunte demasiado. Pero el Ubermensch pregunta todo. Derriban lo falso. Se niegan a jugar roles que no son verdaderos para ellos. Y por eso, se ven como peligrosos, impredecibles, incluso subversivos. La sociedad funciona mejor cuando la gente acuerda en los mismos valores. Prospera en mitos colectivos: dinero, estatus, tradición, moralidad, identidad. Pero el Ubermensch amenaza con romper esos mitos. No de manera imprudente, sino honesta. Miran al mundo y dicen: estos valores ya no me sirven, así que haré los míos. Ese tipo de independencia espiritual es rara y es incómoda para aquellos que han invertido todo en estabilidad y uniformidad. Y así, a lo largo de la historia, el Ubermensch ha sido ignorado, atacado o torcido en algo irreconocible. Esto nos trae a uno de los capítulos más oscuros en el legado de Nietzsche: la distorsión nazi del Ubermensch. Durante el ascenso del régimen de Hitler, los escritos de Nietzsche fueron selectivamente editados y manipulados, especialmente por su hermana, Elisabeth Förster Nietzsche, que era una partidaria de ideología fascista. Eliminó contexto, reinterpretó sus metáforas y rebrandeó el Ubermensch como un símbolo de superioridad racial y nacionalismo alemán. Nada podría estar más lejos del significado original de Nietzsche. Despreciaba el nacionalismo. Era abiertamente crítico del antisemitismo. Creía que el Estado era una forma peligrosa de control y que el pensamiento de rebaño, ya sea religioso o político, era veneno para el espíritu individual. El Ubermensch nazi era sobre dominación de otros. El Ubermensch de Nietzsche era sobre maestría del yo. Desafortunadamente, estas distorsiones se pegaron. Por décadas, el Ubermensch de Nietzsche fue erróneamente visto como un símbolo de fascismo y elitismo. Gente que nunca había leído una página de su obra lo descartaba como tóxico o extremista. Pero la verdad es que el Ubermensch de Nietzsche es un ideal profundamente humano. No requiere genio o perfección. Requiere coraje. El coraje para salir de tu zona de confort. El coraje para desaprender lo que te han enseñado. El coraje para convertirte en algo nuevo. Y eso no es algo en lo que naces. Es algo que construyes ladrillo por ladrillo, elección por elección. Puedes ver destellos del Ubermensch en muchas de las figuras más transformadoras de la historia. No porque se llamaran así, sino porque vivían con ese mismo fuego interno. Gente que rompió con la convención, creó algo nuevo e inspiró a otros a elevarse por encima de limitaciones. Vivir como el Ubermensch no significa rechazar todos los valores. Significa elegir tus valores conscientemente, vivir por ellos auténticamente y estar dispuesto a pagar el precio de esa libertad. Significa enfrentar el dolor de la soledad, la carga de la elección, el peso de la responsabilidad y caminar a través de ello de todos modos. Porque la recompensa es libertad real. No la libertad para hacer lo que quieras cuando quieras, sino la libertad para vivir sin mentiras. Para convertirte en alguien que no necesita aplausos, que no necesita encajar,
que no necesita que le digan quién es porque ya lo ha decidido. Esta es la razón por la que Nietzsche describía al Übermensch como el significado de la tierra. No estaba apuntando al cielo o aún más allá o a algún orden divino. Estaba apuntando aquí, esta vida, este cuerpo, este momento. Quería que dejáramos de perseguir escape y empezáramos a abrazar transformación. El Übermensch no trasciende la vida. La afirma plenamente, fieramente, no importa cuán desordenada, complicada o dolorosa sea. Así que cuando oigas a la gente hablar del Übermensch de Nietzsche como algún ideal frío e inhumano, o peor, como un símbolo de opresión, recuerda esto. El Übermensch de Nietzsche es lo opuesto a eso. No se trata de estar por encima de otros. Se trata de estar más allá de mentiras, más allá de miedo, más allá de imitación. Se trata de convertirte en tan profundamente tú mismo que el mundo ya no puede seducirte con comodidad o asustarte al silencio. En un tiempo donde todos persiguen validación externa, donde la identidad se empaqueta y vende, y donde la conformidad a menudo se recompensa más que el coraje, la idea del Übermensch es más relevante que nunca. Nos llama a elevarnos no por encima de otros, sino por encima de nosotros mismos, a superar quienes éramos ayer, a rechazar vivir una vida de segunda mano, a convertirse, como Nietzsche podría decir, en el autor de nuestra propia existencia. Y eso, más que cualquier sistema político, creencia religiosa o tendencia cultural, es lo que verdaderamente asusta al mundo. Un ser humano que ya no necesita que le digan qué creer, quién ser o cómo vivir es un ser humano que no puede ser controlado. Y eso, creía Nietzsche, es el futuro que todos debemos atrevernos a crear. El eterno retorno. De todas las ideas de Nietzsche, el eterno retorno podría ser la más inquietante, la más difícil de digerir y la más espiritualmente intensa. No es una teoría científica ni una profecía mística. Es un experimento mental, un desafío que golpea directamente al núcleo de cómo vivimos nuestras vidas. Nietzsche te pide que imagines esto. ¿Qué si cada momento de tu vida, cada alegría, cada dolor, cada pequeña decisión, cada desamor, cada vergüenza, cada éxito y cada fracaso tuviera que vivirse una y otra vez por la eternidad? No una vez más, sino endlessly. No como una metáfora, sino como realidad literal. No solo renacerías para vivir de nuevo en un sentido general. Revivirías tu vida exacta en detalle perfecto, sin cambio, en un bucle eterno. ¿Darías la bienvenida a ese pensamiento o te aplastaría? Este es el eterno retorno. La idea de que el tiempo no es lineal sino circular, que tu vida tal como es se repetiría para siempre. Nietzsche introduce este concepto en la Gaia Ciencia y lo desarrolla más en Así habló Zaratustra. No está destinado a tomarse como una predicción literal sobre la estructura del universo, aunque algunos han intentado argumentarlo así, sino más bien como una prueba filosófica poderosa. Nietzsche no pregunta si es verdad. Pregunta qué significaría para tu vida si lo fuera. ¿Vivirías diferente? ¿Harías las mismas elecciones? ¿Seguirías desperdiciando tiempo en remordimientos, en amargura, en miedo? ¿O te elevarías a la ocasión y empezarías a vivir como si cada momento importara infinitamente? A primera vista, la idea es aterradora. El pensamiento de revivir tus peores momentos para siempre es insoportable para la mayoría. Piensa en los errores que has cometido, las personas que has lastimado, las veces que fuiste demasiado asustado para actuar. Ahora imagina hacerlo todo de nuevo y de nuevo para siempre. Es una pesadilla si has vivido una vida llena de remordimiento o evasión. Y eso es precisamente el punto de Nietzsche. Si la idea del eterno retorno te horroriza, entonces quizás no estás viviendo la vida que realmente quieres vivir. Quizás has estado flotando, entumeciéndote, escondiéndote de tu potencial. Nietzsche creía que el propósito de este experimento mental era sacudirte hacia la claridad, despertarte del trance del hábito y preguntar: ¿estoy viviendo una vida digna de repetirse? Pero aquí está el giro. El eterno retorno no es solo una fuente de dread. También puede ser una fuente de poder increíble. Porque si puedes decir sí a ese retorno eterno, no solo a tus mejores días, sino a los peores, entonces has logrado algo profundo. Has abrazado la vida plenamente. Has dejado de desear que las cosas fueran diferentes. Has dejado de tratar de escapar. Has aprendido a vivir con tal honestidad, tal intensidad,
tal presencia que incluso tu sufrimiento tiene valor. Has aceptado tu vida no como una serie de accidentes, sino como algo que posees completamente. Ese tipo de afirmación, ese sí profundo e incondicional a la existencia, es lo que Nietzsche llamaba la forma más alta de fuerza. Y esa es la belleza del eterno retorno. No se trata de perfección. No se trata de hacer cada momento placentero. Se trata de vivir cada momento deliberadamente. Se trata de estar tan vivo, tan conectado a tus elecciones y tu camino que estarías dispuesto a revivirlo todo. No porque fuera fácil, sino porque era real. Porque actuaste desde tu propia verdad. Porque no huiste. Porque enfrentaste todo y aún así dijiste: esto es mío. Lo reclamo. Prácticamente hablando, el eterno retorno es una herramienta para responsabilidad radical de uno mismo. Te obliga a pensar a largo plazo, no solo en años, sino en eternidad. Antes de tomar una decisión, puedes preguntarte: si tuviera que hacer esto para siempre, ¿aún lo elegiría? Eso no significa que cada momento deba ser perfecto o gozoso, pero sí significa que debes tratar cada momento como significativo. Cada conversación, cada hábito, cada relación de repente se vuelve pesada, significativa. Dejas de vivir como si el tiempo fuera desechable. Empiezas a prestar atención. Empiezas a alinear tus acciones con tus valores más profundos, porque cualquier cosa menos sería condenada a repetirse para siempre. Ahora, piensa en cómo esta mentalidad se opone totalmente a la forma en que la mayoría vive. En la sociedad moderna, constantemente nos animan a escapar. Miramos series compulsivamente. Deslizamos endlessly. Medicamos nuestro aburrimiento y entumecemos nuestra ansiedad. Vivimos para el fin de semana. Esperamos vacaciones. Soñamos con el futuro y evitamos el presente. El tiempo es algo que matamos, no algo que atesoramos. La gente dice cosas como: no puedo esperar a que este día termine. O solo pasemos este año. Pero el eterno retorno de Nietzsche oblitera ese tipo de pensamiento. Porque en su mundo no hay escape, no hay avance rápido, no hay rehacer. O vives con intención o sufres las consecuencias una y otra vez. Esta es también la razón por la que el eterno retorno es una idea tan controvertida. Es demasiado intensa para la mayoría. Demanda demasiado. Es más fácil creer en una vida con segundas oportunidades, en un más allá que limpia la pizarra, o en alguna justicia cósmica que arreglará las cosas. El eterno retorno no ofrece tal confort. Dice: esto es, este momento ahora para siempre. Y eso es aterrador para cualquiera que no esté viviendo en alineación con su verdad. Es aterrador para aquellos que se sienten atrapados, insatisfechos o perdidos porque los confronta con la urgencia de cambiar. La sociedad no quiere que pienses de esta manera. Quiere que estés distraído, complaciente, consumiendo endlessly. No quiere que preguntes grandes preguntas aterradoras sobre cómo pasas tu tiempo, quién eres o qué realmente quieres. El eterno retorno es peligroso porque despierta a la gente. Despoja las excusas. Pone el espejo en tu cara y pregunta: ¿puedes enfrentarte a ti mismo para siempre? Y si la respuesta es no, entonces sabes que necesita cambiar. Ese es el regalo real de esta idea. No para castigarte, sino para liberarte. Porque una vez que dejas de tomar el tiempo por sentado, empiezas a vivir. Nietzsche sabía que esta idea no sería para todos. De hecho, creía que la mayoría la rechazaría. La etiquetarían como absurda o deprimente. Pero también creía que las almas más fuertes, las lo suficientemente valientes para confrontar el peso de la existencia, serían transformadas por ella. No serían aplastadas por el pensamiento de vivir sus vidas una y otra vez. Serían inspiradas a hacer esas vidas dignas de repetirse. Y al hacerlo, se elevarían por encima de la mediocridad, por encima del miedo, por encima del remordimiento. Se convertirían en creadores de significado, arquitectos de valor y maestros del tiempo. No porque controlaran el futuro, sino porque honran el presente. Así que, ¿qué significa el eterno retorno para ti? Significa dejar de esperar que tu vida comience. Dejar de posponer tus sueños, tu honestidad, tu transformación. Si no estarías dispuesto a vivir hoy 1000 veces más, entonces quizás es hora de cambiar cómo estás viviendo. Nietzsche no te está juzgando, te está retando. Retándote a vivir tan profundo y plenamente que incluso tu dolor se vuelva sagrado.
retándote a decir sí a todo lo que eres, retándote a convertirte en el tipo de persona que no temería la eternidad, sino que la daría la bienvenida porque cada momento fue real. Ese es el test último. No cuánto placer has tenido, no cuánto has logrado, sino si has vivido de tal manera que podrías revivirlo todo para siempre y aún decir sí de nuevo. El eterno retorno no es solo un pensamiento, es un espejo, y lo que ves en él es enteramente tuyo. Ahora que hemos caminado a través de la tormenta de las ideas más controvertidas y peligrosas de Nietzsche, tomemos un momento para quedarnos quietos y reflexionar sobre todo lo que acabamos de descubrir. Estas no son solo conceptos filosóficos abstractos, son profundamente personales, profundamente desafiantes, y si realmente te involucras con ellas, profundamente transformadoras. Comenzamos con la guerra de Nietzsche contra la moralidad, donde derribó la ilusión de que hay algún bien universal eterno que aplica a todos por igual. Expuso cómo la mayoría de la moralidad nace de miedo, debilidad y resentimiento, no de fuerza o verdad, y nos desafió a mirar más profundo que definiciones superficiales de correcto e incorrecto. Luego enfrentamos el terremoto existencial de Dios ha muerto. No una celebración, sino un lamento. Nietzsche no atacaba la fe por diversión. Observaba un mundo perdiendo su ancla religiosa y preguntaba qué haremos ahora en un mundo donde los viejos dioses han dejado de hablar. Su respuesta no era confort, era responsabilidad. Sin orden divino, somos nosotros quienes debemos moldear el significado. En la voluntad de poder, exploramos qué impulsa la vida en su núcleo. No solo la voluntad de sobrevivir, sino la voluntad de expresar, de crecer, de superar. Mal usada por la historia, mal entendida por muchos. Esta idea no es sobre conquista de otros, es sobre la conquista continua del yo, la fuerza para levantarse una y otra vez, no en violencia, sino en visión. Luego vino más allá del bien y del mal. La demanda de Nietzsche de que veamos valores morales no como mandamientos sagrados, sino como invenciones humanas flexibles, históricas y a menudo políticas. Esto sacude los cimientos de toda institución que nos dice cómo vivir. Y esa es la razón por la que es temida, porque una vez que la gente empieza a crear sus propios valores, no pueden ser controlados por los viejos. Con amor fati volvimos hacia el sufrimiento y lo encontramos no con resistencia, sino con un abrazo radical. Nietzsche nos retó a no solo soportar nuestro destino, sino amarlo. A decir sí al dolor, la lucha, la imperfección de la vida. Porque solo afirmando nuestras dificultades podemos transformarlas en algo significativo. Luego encontramos al superhombre, no como un tirano o ser superior, sino como un ideal de lo que podríamos convertirnos si dejáramos de vivir vidas de segunda mano. El superhombre es alguien que crea sus propios valores, vive auténticamente y se eleva por encima del rebaño, no para dominar a otros, sino para encarnar plenamente su verdad. Y finalmente, miramos en el espejo del eterno retorno. La idea de que debes vivir como si tu vida se repitiera para siempre. Un pensamiento aterrador para aquellos que flotan pasivamente por la vida, pero un desafío poderoso para aquellos listos para tomar control, para vivir deliberadamente, para decir sí a cada momento con presencia completa. Juntas, estas 7 ideas forman una filosofía que aterroriza instituciones, inquieta tradiciones y desafía respuestas fáciles. ¿Por qué? Porque la obra de Nietzsche es una amenaza a cualquier cosa construida en obediencia ciega. No encaja en doctrina religiosa, no sirve ideologías políticas, no promueve conformidad, hace lo opuesto, demanda que pienses por ti mismo, que tomes responsabilidad completa por tus valores, tus elecciones, tu destino. Esa es la razón por la que la sociedad a menudo descarta a Nietzsche como peligroso, extremo o incomprensible. No porque sus ideas estén equivocadas, sino porque son incómodas. Te piden que abandones ilusiones. Despojan las redes de seguridad. No ofrecen promesas de salvación, solo el poder crudo de la autotransformación. Pero en esa incomodidad yace el verdadero regalo de Nietzsche. Si estás dispuesto a luchar con sus ideas, a confrontar el miedo, la duda, el caos, lo que encuentras al otro lado es libertad. No la libertad para hacer lo que quieras, sino la libertad para convertirte en quien realmente eres. Así que te dejo con una pregunta. No solo para ponderar, sino para vivir. Si tuvieras que vivir tu vida exacta una y otra vez para siempre, ¿lo harías? Si no, ¿qué necesita cambiar?
¿Qué ilusiones aún te aferras? ¿Qué valores son verdaderamente tuyos? Nietzsche no te da respuestas. Te da las herramientas para encontrarlas tú mismo. No quiere seguidores. Quiere individuos. No quiere que creas. Quiere que te conviertas. Así que toma estas ideas no como evangelio, sino como provocaciones. Déjalas desafiarte. Déjalas guiarte más profundo en ti mismo. Porque una vez que entiendas a Nietzsche, no solo con tu mente, sino con tu vida, no solo piensas diferente, vives diferente. Y eso es lo más peligroso de todo. Suscríbete si te gustó el vídeo.